Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yaguana Congo, Susundamba. Camina chola, camina. Y camina chola, tentente. Son las horas, camina chola, tentente. Va con mi maña, camina chola, tentente. Los amarres siempre han sido la parte más explotada a los creyentes. Los amarres nunca han tenido garantía de lo que se hace. Es posible que cuando un brujo prometa traer a su pareja, simplemente lo está engañando. Es posible que un trabajo bien hecho pueda resultar en beneficio de esa pareja, siempre cuando la pareja está unida todavía, que viven en la casa. Cuando el cónyuge se va con otra pareja, ya las cosas cambian y traer a la pareja después de 7 o 9 meses que se fue de la casa, eso es casi imposible. Muchas veces las parejas se separan porque el hombre pelea mucho o la mujer pelea mucho o la mujer se abandona en su casa solo para atender a sus hijos, y cuando el hombre pide tener relaciones con ella siempre está cansada. Lo mismo sucede con el hombre que está picando flor por ahí, y cuando quiere la mujer hacer relaciones él está cansado porque dice que trabaja mucho. Otras consecuencias es que puede haber algún trabajo que le hayan hecho, pero eso son pocas veces. La mayoría de las veces que se separa una pareja es por celo o porque esa persona no quiere hacer relaciones sexuales o simplemente ha abandonado al esposo por los hijos, o esa persona se ha abandonado, se ha engordado y ya no se preocupa de su persona como lo hacía antes. Los trabajos de amarre muchas veces hay que hacer más de uno, y estos son uno de los trabajos que las personas vienen a buscar más, sobre todo los hombres. Si dijéramos qué por ciento hay de hombres y qué por ciento hay de mujeres que vienen a buscar trabajos de amarre o endulzamiento o para traer a su pareja, pudiéramos decir que los hombres son los que están adelante en ese por ciento. A pesar que la mujer también acude mucho al gangulero. Cuando una pareja no es aceptada por la otra, simplemente lo que deben hacer es separarse o darse un tiempo a ver qué sucede, si en verdad están enamorados o no. La mayoría de las personas que se enamoran en una pareja, pierde el juego. Uno nunca puede entregar su corazón tan fácilmente. Uno debe tener una vista sobre su pareja y no entregarse de la noche a la mañana. Estas parejas que siempre están uno arriba del otro, estas parejas duran poco porque se aburren. Siempre hay que llevar un balance en la pareja. Por lo tanto, un trabajo de esta índole, como el que presenta el Tataí Tiraca Batalla Mundo, puede resultar a corto o largo plazo. Pero si esta pareja todavía no se ha separado y la persona puede tener relaciones sexuales con su esposo y ella con un algodón coger el semen de los dos para llevarlo al gangulero. Muchos ganguleros piden que la persona
la mujer, si va a buscar un trabajo, se trae 4 o 5 granos de maíz. Esto después el gangulero lo manda a buscar en el excremento cuando ella hace sus necesidades, y de esta manera va a coger los granos de maíz para llevárselos al gangulero, y el gangulero hacer un polvo. Y esto sucede mucho. Por eso decía mi padrino, Mariano Nueve Paso, vetó en Gangandoki, que los ganguleros no se deben dedicar a hacer amarre. Con la enganga de zarabanda, con la enganga, con el candango de 7 rayos, no se hace amarre porque se afloja la enganga. Aquel gangulero que está haciendo amarre con la enganga descubierta, ese está perdiendo la fuerza de su enganga y de sus espíritus. En primera, por las cosas que traen el semen de las dos personas, trae pelos cúbicos o pendejos de la persona o de las dos personas, traen ropa interior usada, y todo eso no es compatible con la enganga, a no ser que usted tenga un candango de mamá chola o un fundamento, un endundo de mamá chola, y pueda hacer los trabajos. Pero la enganga, si se hace el trabajo, debe estar cubierta con hojas de plátano que representa Isasi 7 rayos, y tapada con un paño rojo. De esta manera, si es el ángel de la guardia de la persona, vamos a cubrirle el trabajo, y después que el trabajo esté cubierto, entonces sí podemos destapar la enganga, pero el trabajo se está haciendo y ya está cubierto, tapado. Muchas parejas quieren que traigan a ese hombre que ellos aman, pero ese hombre se fue hace meses, y el brujo le puede estar ofreciendo de que le va a traer a su pareja y le va a costar muchísimo dinero el poder tratar de que esa pareja vuelva. Cuando la pareja está en la casa, se le dará unos consejos para que esta persona deje la pelea, deje el celo, deje lo que perjudica, se preocupe más de su persona, se preocupe más del marido que tiene, y comparta su vida en un balance. Cuando utilizamos estas formas de trabajo, estos amarres o endulzamientos, es mejor que la pareja todavía esté unida y que esté distanciada en la misma casa, pues esto entonces va a ayudar a que la pareja se una de nuevo, como hemos dicho, dándonos consejos de que la persona se preocupe más de sí misma, de que vaya a la peluquería y se dé un corte de pelo, de que se preocupe más de su persona y que no tenga tanto celo si es que ella quiere recuperar su matrimonio. Lo mismo sucede con el hombre. Cuando la mujer lo quiere dejar, es porque este hombre ya no está haciendo lo mismo que hacía antes. O este hombre está peleando, o está bebiendo, o está fumando marihuana, o está dándole a la cocaína, o cualquier cosa de esa. Y eso rompe las relaciones y la confianza que le tiene una pareja a otra. Las parejas se mantienen siempre reviviendo el amor. Las parejas no están una arriba de la otra todo el tiempo en el besuqueo, porque eso rompe la pareja. Y yo lo digo porque tengo muchos años de casado. Pero la experiencia de las personas que han venido a verme para este tipo de trabajo, que ya yo no hago y que sí los presento para conocimiento de las mismas yayis que lo pueden hacer.
Cuando una yayi tiene un fundamento de mamachola o quiburé o mamá umbo, la yayi se puede prestar a estas cosas con las ahijadas. Pero un padrino se ve fuera de ética estar mandando amarrecito o haciendo el amarrecito a la hijada. Los verdaderos banguleros, decía mi padrino, no hacen amarre. Los amarres se los dejamos a las yayi. Y si ella tiene sus fundamentos, porque tampoco la yayi del Monanzo Congo va a trabajar con la enganga mía de Sarabanda para hacer un amarre. Eso tampoco lo voy a permitir. Ni nadie lo puede permitir. Porque existen parejas que él es tata y ella es una yayi. Que él raya y los dos tienen el Monanzo Congo. Pero ella trabaja también en la propia enganga que tiene el padrino, que tiene el tata, porque es su esposo, y atiende a las hijadas en estos tipos de trabajo. Pero ella debe tener un fundamento de mamá chola para trabajar directamente en problemas o trabajo del amor. Esto quiere decir que usted no puede amarrar con una enganga de Sarabanda. Y usted puede hacer un amarre con un candango de siete rayos, de sasi sasi. Porque estas son deidades hombres y por lo tanto no se hace con ella este tipo de trabajo. Todo aquel que ha estado haciendo estos tipos de trabajo de amarre con una enganga de Sarabanda, con un candango de siete rayos, esas engangas ahora o ese candango de siete rayos están flojos porque él lo ha dedicado a hacer este tipo de trabajo, para estar amarrando mujeres o estar amarrando hombres, y eso perjudica totalmente la fuerza de la enganga. Esto tienen que aprenderlo porque esto es parte fundamental de estos trabajos que se pueden utilizar. Me han preguntado, ¿usted ha hecho amarre, Tataíta? Sí, yo he hecho muchos amarres. Lo he dejado porque mi padrino siempre me ha dicho que los buenos religiosos no hacen amarre porque aflojan la enganga. Y eso hace muchísimos años que yo no intento ni hacer nada de eso. Pero sí presento los trabajos porque hay yayi que están interesadas en estos tipos de trabajos y que las yayi, sí, entre las propias hijadas pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Está entre las reglas congas del palo mayombe los amarres? Sí. Están entre las reglas congas del palo mayombe. Los ganguleros pueden hacer amarres. Uno los hace, otro no los hace. Y eso determinará la fuerza que usted puede tener en sus fundamentos en ganga, y más cuando usted es un gangulero que está en guerra con otros ganguleros, no debe, no puede hacer amarre porque está aflojando los fundamentos, los vendundos de la enganga. Y de esta manera siempre aclaramos todos estos puntos para conocimiento de todos los ganguleros. Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas, yay, enguellos, que se ambian pungo, cutar en todo un día de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana.